Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, empezar a correr a los 30 años. Estudios longitudinales. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. En el momento en que grabo esto, se acaba de publicar en una revista científica una carta al editor, así se llama esta sección, o este formato de artículo. La revista es Journal of Nutrition, Health and Aging, o sea, revista de nutrición, salud y envejecimiento, y allí pues se plantean dos casos de atletas masters y se plantean como paradigma de lifespan, healthspan, o sea, de vivir mucho y vivir bien todos esos años. Es verdad, allí se reconoce, ¿no?, en esta carta al editor, que lo primero, lifespan, o sea, cuántos años vives, tiene un fuerte componente genético, pero el healthspan, es decir, cuán bien vives esos años, o sea, puedes vivir más o menos, pero vivir siempre con salud hasta el final de los días, pues esto segundo sí sabemos que depende en grandísima medida del estilo de vida. Y son dos casos, estos dos atletas masters que ponen como paradigma del lifespan, healthspan, pues son dos casos que no solo superaron los 100 años de edad y haciendo deporte, luego vemos algún detalle, sino que en ambos casos son dos hombres. Los dos empezaron de forma tardía y muy tardía. O sea, no cuando se jubilaron, sino bastantes años después. Entonces, a propósito de esta carta al editor, de estos dos deportistas, de estos dos atletas centenarios, ¿no?, que pasaron la barrera de los 100 años de edad, pues es que empezaron muy tarde a practicar deporte. Cosa en la que yo más o menos me veo reconocido, porque la cuestión de hoy es ¿qué pasa si empiezo a correr por montaña, como es lo que nos interesa aquí, pasados los 30 años? Y aquí es donde me veo reconocido, porque yo empecé, si no me equivoco, yo nací en 1981, ahora tengo 44 años. Pero bueno, por si escuchas esto en algún momento distinto de su grabación / publicación, pues nací en 1981, ahora tengo 44 y mi primera carrera que recuerde de montaña fue en 2013, si no me equivoco. Entonces tenía 2013, pues 32 años. Así una cuenta rápida. Entonces, a propósito de esa publicación donde nos hablan de dos casos de personas que empezaron muy tarde a realizar deporte, pues me veo reconocido porque empecé a correr por montaña pasados los 30, pues se me ha ocurrido abordar esta cuestión. Y para apoyar algunas de las afirmaciones que voy a hacer o de los supuestos que vamos a manejar, pues vamos a acudir a un puñado de estudios. Son varios. La verdad es que tengo, por lo menos media docena, y en su mayoría son revisiones de estudios y estudios longitudinales, es decir, que han acompañado a la muestra durante años y realizando mediciones periódicas. Entonces, de esa manera es como puedes observar la evolución de un parámetro, por ejemplo. Y no voy a poner links a estos estudios, a todos ellos, pero por lo menos un par, los principales, sí estarán vinculados en las notas del episodio. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué pasa si empiezo a hacer deporte pasados los 30 años? Y para apoyar la argumentación, pues vamos a acudir a la evidencia científica, que en este caso creo que no está mal, porque son revisiones en su mayoría de estudios y de estudios longitudinales. Y los principales pues estarán vinculados en las notas del episodio. Venga, vamos ya sí que sí a hablar brevemente sobre uno de estos dos atletas masters que ha motivado esa carta del editor y este episodio, pero sobre todo vamos a responder la gran pregunta, que es ¿qué pasa si empiezo a correr por montaña pasados los 30 años? Y lo vamos a concretar en tres subpreguntas, que sería ¿qué pasa con mi aptitud cardiorrespiratoria, mi V2 max, para entendernos? ¿Qué pasa con mi control motor o mi psicomotricidad o mi habilidad técnica? Y tercera subpregunta, ¿por cuánto tiempo podré sostener esta práctica deportiva que he empezado pasados los 30?
¿Qué pasa si empiezo a correr por montaña pasados los 30? Y esto se desglosa en 3 preguntas más concretas, que es ¿qué pasa con mi VO2 max? ¿Qué pasa con mi psicomotricidad? ¿Qué pasa con mi longevidad deportiva? ¿Cuánto podré sostener esta práctica? Venga, vamos ya sí que sí. Lo hemos dicho, hay una gran pregunta que se concreta o se desglosa en 3 más concretas. Y antes vamos a hablar muy brevemente de Fauja Singh. Fauja Singh fue un corredor indio. Más exactamente fue granjero toda su vida. Y empezó a correr a los 89 años de edad. Empezó a correr maratones de asfalto. A los 89 años de edad, habiendo sido toda su vida granjero. O sea, dedicándose pues al campo y al ganado. Y empezó a los 89, a los 90 años hace 6 horas 54 en maratón de asfalto y a los 92 años, o sea, 2 años después, hace 5 horas 40 en maratón de asfalto, que supone un 18% de mejora. Y muere a los 114 años y muere no de viejo, sino porque lo atropella un coche. Entonces, es verdad que es un caso muy particular, pero pone de manifiesto que se puede empezar tarde para quizá no un mayor lifespan, o sea, para vivir más años, pero desde luego, porque esto ya hemos dicho, sabemos que tiene fuerte componente genético, pero desde luego sí para health span, es decir, que los últimos años de vida sean con calidad, sean con salud, con autonomía y que me muera de repente, y no en un largo declive y habiendo perdido mucha autonomía y siendo dependiente y no disfrutando de la vida. Entonces, ¿se puede empezar a hacer deporte tarde? ¿Se puede observar incluso entonces mejorías? Y en todo caso, tener una mayor calidad de vida esos últimos años de vida, sean más o sean menos. O sea, sea más o menos lifespan, pero que sí haya un health span. Terminar tu vida con calidad, con autonomía. Vale, pues esa era la historia de Fauja Singh. Bueno, hay otra historia muy parecida que es de Robert Marchand. En su caso tampoco recuerdo, o sea, sí sé, también sé que se dedicó a su vida profesional que no tenía que ver con el deporte, no sé si era jardinero, y en este caso a los 100 años se pone a montar en bicicleta, tócate los pies. Y a los 102 años mejora su VO2 max y sus registros en la potencia media máxima en esfuerzo de 1 hora. Bueno, terminados ya menciones a estas personas que demuestran, o sea, no queremos tomarlos exactamente como modelos y los números exactos, pero sí como muestra de que se puede empezar tarde, pues vamos ya sí que sí a abordar qué pasa si empiezo tarde y lo vamos a aterrizar en 3 cuestiones más concretas, que es qué pasa con mi aptitud cardiorrespiratoria, con mi control motor y por cuánto tiempo podré mantener esta práctica deportiva. Entonces, respecto a VO2 max, que es la medida de tu aptitud cardiorrespiratoria, bueno, es un poco más complejo, también están ahí involucradas los capilares, los mitocondrias, pero bueno, en principio el VO2 max decae con la edad. En concreto, se ha calculado a través de estos estudios, o mejor dicho, revisiones de estudios longitudinales, que caería un 10% cada 10 años en la vida adulta. O sea, de los 30 a los 40, de los 40 a los 50, pues si tenías con los 30 años 50, pues en tu década de los 40 tendrás 45 mililitros kilo minuto, después tendrás 41 en la década de los 50, 41 mililitros kilo minuto V2 max, bueno, por poner números redondos, ¿no? Pues se sabe a través de los estudios que en general cada 10 años perdemos un 10%. Pero, hemos dicho en general, pero, varios peros. Para empezar, sabemos que el pico en deportes endurance, el pico de rendimiento, se da entre los 30 a los 35 años. 30 para la maratón, 35 para el Ironman. También aquí hay estudios longitudinales. En este caso en atletas élite. Si bien velocidad, 100 metros lisos, 200 metros lisos, 400 metros lisos o algunas pruebas de natación que duran unos pocos minutos
Para esa velocidad, para esa fuerza, potencia, pues 20, 25 años de edad sería cuando se alcanza el pico, pero en endurance, que puede ser la maratón de asfalto, que puede ser el Ironman, puede ser el ultra trail de montaña, pues 30, 35 años. Entonces, si empezamos a correr por montaña a los 30 años, podemos decir que no llegamos tarde, porque el endurance necesita fraguarse durante años y años. Segundo pero, el declive en el VO2 max, sabemos que si mantienes el ejercicio, claro, lo anterior era en general, y la población general lo que hace es ser sedentaria, seguramente toda su vida, pero como mínimo, en el momento en que se pone a trabajar, quiere promocionar en su trabajo, quizá se mete en una hipoteca, se mete a formar una familia, pues eso, en el entorno de los 30 y pico años, pues si había tenido actividad física, lo deja para volcarse en trabajo y familia. Sí, pues en ese caso que cesas actividad física es cuando se daba ese 10% de deterioro en el VO2 max por cada década adicional. Pero si mantienes el ejercicio, si mantienes la actividad física, ese declive se reduce al 4%. Y por último, sabemos también que empieces cuando empieces, somos respondedores al ejercicio. O sea, no tendrás tu pico si empezaste a los 89 como Fauja Singh, si empezaste a los 100 como Robert Marchand, no alcanzarás tu pico empezando entonces, por mucho que entrenes y muy consistentemente que entrenes, pero que sí que va a haber respuesta, o sea, sí que va a haber mejoras con porcentajes relevantes, pues desde donde estés para arriba. Entonces, juntando todo esto, yo creo que sí se puede decir que si con 30 y pico años nos ponemos a correr por montaña y si antes habíamos hecho otros deportes, yo creo que sin ningún miedo, sin ningún problema, para el VO2 max todo lo contrario. O sea, ese bagaje, sea el deporte que sea, incluso si es deporte intermitente, de esfuerzos intermitentes, pues no sé, pádel, tenis, fútbol sala, incluso si no es ejercicio cíclico, yo diría que eso es estímulo también para desarrollar el VO2 max. Todos esos años de desarrollo pues los vas a retomar ahora y volcar u orientar a otro tipo de actividad. Yo diría. Y si no has hecho absolutamente nada, pero ahora te pones a correr por montaña, pues que sepas que no llegas tarde porque siempre vamos a ser respondedores, incluso empezando a los 89 años, pero vamos, con los 30 años vamos a ser respondedores e incluso quizá tenemos tiempo suficiente de alcanzar nuestro pico, que decimos que se da precisamente en la década de los 30 para el deporte endurance. V2 Max no es un problema. Vale, ¿qué pasa con el control motor? O psicomotricidad o habilidades técnicas. Pues correr por montaña no es tan técnico, ni mucho menos, o sea, está a años luz, por ejemplo, de deportes como halterofilia o natación, que sí sabemos que son muy, 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 muy técnicos. Seguramente hay muchos más deportes técnicos, pero así a bote pronto sé que la halterofilia, los dos gestos, que sería el snatch y el clean and jerk, que sería arrancada y 2 tiempos en español, creo que se dice. Esos 2 gestos son muy, muy técnicos y, de hecho, la gente incluso avezada o experimentada dedica un porcentaje altísimo de su entrenamiento a solo el gesto. Incluso cada sesión hay un montón de series de aproximación con apenas peso, teniendo en cuenta cuál es tu 1RM. O sea, que seguramente sí que es mucho peso para el común de los mortales, pero para esa gente es un porcentaje bajo de su 1RM. Entonces hay múltiples series de aproximación con pesos bajitos para esta gente, en donde se busca esa técnica eficiente, esa técnica pulida, esa técnica certera, precisa, eso que es perfecta y que apenas requiere esfuerzo. Bueno, es un gesto muy, muy técnico. Y la natación lo mismo, ¿no? Toda esta gente que ha empezado tarde, por ejemplo, a los 30 y pico años con el triatlón, pues parece ser que ese es el talón de Aquiles de todo el mundo. O sea, la natación, pues no logran eso, compensar todos esos años que no han aprendido, asimilado, integrado la técnica. Pero el correr por montaña no es en absoluto tan técnico como eso. A ver, sí que está el gesto de correr, en primer lugar, y en segundo lugar está el gesto de correr en terreno técnico, de montaña.
A ver si todo lo que hayas corrido antes de los 30 años, bienvenido sea para ese gesto de correr, especialmente si lo hiciste en las etapas de desarrollo acelerado, que suelo decir yo, o sea, si lo hiciste en la infancia, cuando somos más plásticos o nuestro cerebro es más plástico, pues todo lo que hayas corrido, bienvenido sea. Si fue en la infancia, mejor todavía. Y lo mismo con pisar monte, que obviamente no tiene que ser correr, puede ser hiking, trekking. O sea, hiking monte bajo, trekking alta montaña. Todo lo que hayas corrido, bienvenido sea. Todo lo que hayas pisado monte, bienvenido sea. Si fue en la infancia, mejor todavía. Pero que en caso de que no haya habido ese correr, ni en tu infancia, ni en tu adolescencia, o apenas, porque mínimo habrás hecho en educación física, mínimo, y algo, yo qué sé, viviendo en Europa, por lo menos algo habrás jugado al fútbol, aunque sea de manera informal, aunque no haya equipos establecidos ni haya porterías, pero esto de juguetear a robar el balón al otro, lo tienes tú, te lo roba el otro otra vez y así sucesivamente. Entonces, y eso implica pegarte algunas carreritas. ¿Vale? Entonces, algo habrás corrido y luego en educación física algún test del Kuznavet, el que sea, el de 12 minutos, el test de Cooper, quería decir, sea Kuznavet, sea test de Cooper, algo habrás corrido, pero incluso si ese correr fue mínimo, vamos enseguida a decir que quizá no tiene que suponer un problema. Respecto a pisar monte, pues lo mismo, si fue mínimo, pues lógicamente no alcanzarás un grado de dominio en zonas técnicas como pueda tener otra persona que se haya criado en la montaña, pero quizás sí que logras defenderte, que además ya sabemos que esto depende de el miedo o no miedo, o sea, miedo barra valentía, depende también de la resiliencia de cuádriceps, al menos si hablamos de bajar terreno técnico, y por último, si es que esta lectura del terreno y esta coordinación, en la que ahí sí que sí es clave el haber pisado monte. Pero bueno, si no corriste mucho, si no pisaste mucho monte, pero ahora que te pones con 30 y pico años a correr por el monte, no te lesionas, yo diría, no hace falta que cambies tu gesto técnico. Yo diría humildemente, aquí no me estoy basando en los estudios. Bueno, que sí, seguramente si acudimos a los estudios sí que se podría ver, primero, que cuesta mucho corregir, modificar tu técnica, por ejemplo, cambios pequeños como puede ser aumentar cadencia, seguramente es más fácil de implementar, pero grandes cambios en tu técnica seguramente va a costar mucho, va a ser un tiempo en el que también va a aumentar o va a empeorar, va a aumentar tu consumo energético y va a empeorar tu economía de carrera, porque tienes que esforzarte por hacer algo que no te es natural. Entonces te va a tomar tiempo, te va a tomar esfuerzo y después, a ver, si tú, efectivamente, si te estabas lesionando, ese esfuerzo y ese tiempo merecerán la pena, porque ahora no te lesionas. Pero si no te lesionas, yo diría, ¿para qué embarcarnos en ese largo y arduo proceso de cambiar? Ahora también, si hablamos de rendimiento, pues también aquí es que es súper discutible. O sea, si existe una técnica más eficaz. Bueno, el resumen de todo esto sería, primero, el elemento técnico o el apartado técnico no es tan crucial como en la halterofilia o la natación en la carrera de montaña. Eso para empezar. Desde luego, si has corrido algo en tu vida, bienvenido sea, y seguro que algo sí has corrido en tu vida. Y respecto a haber pisado monte, también bienvenido sea, y aquí cada caso es más variable, supongo. Pero, aunque tengas a día de hoy una técnica de pato mareado, si no te lesionas, yo diría, ¿para qué cambiar? Y por último, ¿por cuánto tiempo podré sostener esta práctica deportiva? ¿Cuán longeva será mi carrera deportiva que he empezado de forma tardía? En principio, igual que decíamos antes con el V2 Max, en principio, luego lo matizaremos, el envejecimiento, o mejor dicho, con el paso de los años, se va produciendo tanto acumulación de daños como incapacidad para reparar los daños. Entonces, por resumir o por simplificar, y aunque sea una casi caricaturización del sumar años, del envejecer, pero de este acumular daño y tener incapacidad para repararlo a la tasa en que se está produciendo, pues por resumir,
las células se van replicando. Las células componen tejidos, órganos, sistemas. Y con cada replicación van saliendo células un poquito peores. Ya digo que es una caricaturización, pero para que se entienda. Entonces, si con cada replicación, y se están replicando constantemente, salen células peores, y si las células componen tejidos, órganos, sistemas, pues peores piezas para esos componentes, peores componentes, peor funcionamiento del conjunto. Entonces, con la edad, nuestras células van acumulando daño, vamos siendo cada vez menos capaces de reparar dicho daño, nuestros tejidos, nuestros sistemas van teniendo peor calidad porque los building blocks, o sea, los ladrillos de construcción, tienen peor calidad. Entonces, el conjunto, que sería el organismo, y las funciones que desempeña, pues se podrían hacer con menor calidad. Entonces, en principio, el envejecimiento es inexorable. Cada vez nuestros tejidos tienen peor calidad y nuestra función peor calidad, por resumir. Entonces, atendiendo a lo anterior, por consiguiente, si empezaste a los 30, pues quizá tengas 15 años de vida deportiva, pues hasta los 45. Y si hubieras empezado a los 20, tendrías 25 años de vida deportiva. Hasta los 45, suponiendo que en los 45 esa relación, acumulación de daño, capacidad para repararlo, está en una ratio desfavorable. Y ahí ya eso no logramos recuperar y termina incapacitándonos pues, para sostener la vida deportiva. Por poner un número redondo, es que esto es muy discutible, pero bueno. Y también lo anterior ha sido números muy redonditos, de los 20 hasta los 45, de los 30 a los 45, pero para que se entienda. Entonces, en principio, puesto que somos menos capaces de repararnos, pues si empezamos a los 30, quizá cabe prever o pronosticar unos 15 años de vida deportiva. Si hubiéramos empezado a los 20, disfrutaríamos de 25 años de vida deportiva. Pero, de nuevo, hay que matizar que esos estudios de envejecimiento se hacen en la población general. Entonces esa tasa de daños y esa incapacidad, ese ritmo con el que vamos perdiendo capacidad para repararlos, se refieren o provienen de estudios en la población general. Pero, por ejemplo, sabemos que es verdad que se produce estrés oxidativo con el ejercicio o que aumenta la tasa metabólica con el ejercicio. Digamos que vivimos más rápido en esos minutos u horas al día y a la semana que estamos haciendo ejercicio. Dentro del ejercicio, estamos viviendo más rápido, estamos consumiéndonos más rápido, estamos generando daño más rápido. O sea, hay más consumo energético, hay más estrés oxidativo, hay más metabolitos, hay destrucción de fibras. Durante ese ejercicio nos estamos fastidiando, estamos acelerando el envejecimiento. ¿Pero qué ocurre? Que quitando esa hora que te has ejercitado, las 23 restantes tendrás, por ejemplo, pulsaciones más bajas. Por ejemplo, presión arterial más baja. O sea, para entendernos, lo que se acelera en esa hora de ejercicio al día se decelera o se ralentiza en las 23 restantes. Y en el conjunto de la vida, hacer ejercicio, aunque en sí mismo es un daño, nos fortalece y hace que bajemos el ritmo el resto de la vida. Pues haya menos estrés oxidativo, haya menos pulsaciones. No sé si se entiende. Durante el ejercicio es verdad que todo se acelera. Estamos como consumiendo cartuchos o quemando cartuchos muy rápidamente, pero es que eso permite que durante el resto del día apenas tengamos que gastar cartuchos. O incluso vamos a regenerar las fibras musculares haciéndolas más fuertes de manera que la sesión de mañana no me afecte tanto. O vamos a ir creando capilarización, masa mitocondrial, de manera que llevar el mismo ritmo mañana lo hago de manera más eficiente que hoy. Entonces, es verdad que en principio eso con más años, más daño, pero para entendernos, el ejercicio sería un freno a ese ritmo de declive.
Entonces, retomando esos numeritos tan redonditos que decíamos antes, que habíamos dicho que a los 45 años está ese umbral o esa frontera en el que se desborda o se descompensa esa relación acumulación de daño, reparación de daño, que habíamos puesto un número completamente arbitrario, pero para entendernos, retomando aquella frontera de los 45 años, con ejercicio la vas a retrasar. ¿Hasta dónde? No lo sé. No lo sé. Y podemos poner muchos casos de gente que tiene carreras deportivas súper longevas. Podemos ir a la élite o podemos mirar a nuestro alrededor. Toda esa gente que nos sigue ganando. O sea, gente que tiene 50 y tantos años en carreras de montaña y rinde muy bien. O sea, rinde a un porcentaje muy alto de lo que fue su pico. Y rinde mejor que nosotros. Entonces, como digo, se va a enlentecer de manera que se puede prolongar tu vida deportiva yo no sé hasta cuándo. Y aquí es cuando, supongo, estarás pensando, ya, pero es que hacer ultras de montaña o incluso hacer maratones o medias maratones de montaña, pero muy intensamente, eso te machaca. Eso necesariamente te tiene que pasar factura. Eso debe tener un límite. Debe de tener, porque es probable, ¿no? Debe de probabilidad. Bueno, en fin, no deber. Debe de tener un límite, ¿no? De alguna manera es como si hubiese un número finito y predefinido de maratones de montaña o medias maratones de montaña intensas que puedas hacer. Imagínate 40 en tu vida o 50 en tu vida, por poner número redondo. Y si hablamos de ultras, que es verdad que son más largas, pero menos intensas, pues otras 50, por poner números redondos. Y si combinas las dos modalidades, pues podrías hacer 25 de unas, 25 de las otras. Que por cierto, paréntesis, también hay estudios sobre esto. O sea, es más dañino en el sentido que genera más impacto en el cuerpo, en los distintos sistemas, hacer una carrera corta de forma intensa que hacer una larga, más tranquilamente. También hay estudios de esto, ¿eh? Pero bueno, que sean cortas, intensas, largas, tranquilas, el caso es que el sentido común dice que debe de haber un número finito, predefinido de carreras que podamos hacer a lo largo de la vida. O sea que eso es un machaque, un meneo gigantesco al cuerpo, antes o después tendrá que pasar factura. Pero es verdad que hay por lo menos una revisión de estudios de los efectos de correr ultras, de montaña o incluso de asfalto, que también las hay. Vale, pues hay una revisión de estudios de qué pasa en el largo plazo en los distintos sistemas. O sea, de hecho, está organizada así esa revisión de estudios, por apartados. Pues sistema cardiovascular, sistema musculoesquelético, riñones, sistema nervioso. Bueno, los distintos sistemas del cuerpo se va reuniendo los que sabemos qué pasa tras correr ultras en cada uno de esos sistemas y qué es lo que se ve. Que de forma aguda todos los sistemas sufren un impacto tremendo después de una ultra. Ahora, en el largo plazo no se ha podido ver relación entre problemas de salud y correr ultras. Y claro, yo creo que aquí la variable clave es el recovery o la recuperación. La recuperación. Esta es la variable clave. Que dejes pasar tiempo entre carrera y carrera, sea una media maratón intensa, sea una ultra más tranquila, pero que dejes pasar el tiempo suficiente y luego, ¿qué haces durante ese tiempo? ¿Cuánto es tiempo suficiente? También hay un montón de estudios que examinan lo que se llama el curso temporal. De, por ejemplo, CK, ¿no? Que es un metabolito. O de, por ejemplo, LDH. O de, por ejemplo, alteraciones en la HRV. O de, por ejemplo, hormonas anabólicas o cortisol. Hay un montón de estudios que después de una maratón de asfalto, después de una ultra de montaña, te han medido antes, te miden después y ven que todo lo que quieras. O inmunoglobulinas, o sea, los soldaditos del sistema inmunitario. Un montón de parámetros se miran antes de la carrera, después de la carrera y a las 24 horas, a las 48 horas y así. Quizá hay un estudio que tiene un span de una semana, quizá otro de 3 semanas. Claro, tenemos muchas fotografías o muchos fotogramas, pero la película completa no la tenemos. Pero todo apunta que un poco más rápido, un poco más lento, incluso también depósitos de glucógeno, cuánto tardan en rellenarse de nuevo tras la carrera. Bueno,
Hay algunos parámetros que en una semana están recuperados, algunos incluso en unos pocos días, otros que necesitan 2 semanas, otros que a las 4 semanas todavía no se han recuperado y como no hemos seguido haciendo mediciones no sabemos cuándo terminaron de volver a valores normales. Pero eso, por ejemplo, también en su momento miramos qué pasa cuando donas sangre y ahí, si no me equivoco, creo que hasta las 3 semanas no lograbas recuperar, pues eso, volumen plasmático, hematocrito, hemoglobina, V2 max e incluso rendimiento en un test, no sé, un 2000 metros. Pues puede ser una semana, puede ser 2 semanas, puede ser 3 semanas, lo que está claro es que hace falta tiempo. Entonces, si guardáramos el tiempo suficiente, yo creo que hacer medias maratones intensas, hacer ultras tranquilas, quizá no afecta tanto como el sentido común dice. Y luego, no solo el tiempo de recuperación, sino qué haces durante la recuperación. Y a esto incluye nutrición, esto incluye gestión del estrés, esto incluye sueño y seguramente esto incluye trabajo de fuerza. Entonces, si dejas los tiempos correspondientes, si te nutres bien, pero todo el día, o sea, en tu dieta regular, quiero decir, no solo intra y post carrera, que si la reposición es de tomar carbohidrato y proteína en una ratio no sé qué, rehidratar, no, la dieta regular, si la cuidas, gestión del estrés, si lo cuidas, si puedes, en la medida de lo posible, el sueño, si lo cuidas y si haces trabajo de fuerza, y si esperas los tiempos correspondientes, que es verdad que no está definido en ningún lugar, no hay ningún estudio que haya abarcado el span, el intervalo de tiempo suficiente para que ese curso temporal de CK, LDH, glucógeno, HRV, valores sanguíneos, lo que quieras, no hay ninguno que haya ido tomando fotograma y sepamos exactamente. Y también dependerá de la persona y dependerá del tipo de esfuerzo, pero lo que sí sabemos es que son semanas. Son semanas. Entonces, si dejas semanas entre carreras y si haces todo esto que hemos enumerado, nutrición, relajación, sueño, fuerza, yo diría que se puede extender, no sé hasta dónde, pero seguramente más de lo que pueda decir el sentido común, y sentido común que de manera más o menos directa supongo que está inspirado por los estudios en la población general, y la población general ya sabemos que si no lo fue en infancia y adolescencia, pero seguro que pasado los 30 y pico es población sedentaria. Entonces eso no nos vale. No hemos entrado en lesiones traumáticas que en el correr se dan y mucho, y en el correr en montaña se dan todavía más, por ejemplo esguinces, por ejemplo caídas. Y no hemos hablado de lesiones por sobreuso, que en el correr se dan mucho también. Y ya tenemos episodios aquí de estudios a gran escala que seguían a más de 3.000 corredores, corredoras amateur durante años o año y medio y se calculaba la incidencia de lesiones por sobreuso, bla, bla, bla. Bueno, ya sabemos que la lesión acecha al corredor. Y que si no manejas bien las cargas, que parece ser que esa es al final la clave, pues estamos muy expuestos a lesiones por sobreuso, no hemos entrado ahí, pero eso, que sabemos por aquellos estudios que revisamos en su momento, que además eran de un equipo de investigación escandinavo, pues que la clave está en el buen manejo de las cargas. Entonces, recapitulando, considerando todo cuanto hemos dicho, en materia de VO2 max, pues que sepas que el pico en deportes endurance se da entre los 30 y los 35 años, con lo cual, a poco que te hayas movido, creo que podrías incluso aspirar a alcanzar tu pico, aunque te hayas puesto a correr en montaña a los 30 y tantos. ¿Que no hiciste deporte anteriormente? Bueno, pues quizá ya tu pico no lo conseguirás, pero desde luego sí que acercarte y responder a este nuevo estímulo, acercarte quizá a tu pico y como mínimo detener el declive, que decíamos que se había estimado que un 10% de declive por cada 10 años, pero lo podíamos frenar, reducir hasta el 4%. Bueno, en cuanto al control motor, pues habíamos razonado que no es relevante aquí.
que es verdad que un mínimo de haber corrido para asimilar la técnica estaría bien, pero bueno, que aunque tengas una técnica de pato mareado, si no te lesionas, yo diría que ¿por qué cambiar? Esto no es halterofilia, esto no es natación. Y por último, ¿por cuánto tiempo podré extender esta recién estrenada carrera deportiva en el correr? Por montaña, que me he puesto a los 30 y tantos, pues aunque la lógica, puesto que el daño se va acumulando, o sea, que el envejecimiento es inexorable, pues la lógica dice que si empezaste tarde tendrás menos años de carrera deportiva que si hubieras empezado antes, porque digamos que sí que existe un día de transición, un umbral, o sea, llegará a los años, a los 40 y tantos años, los 50 y tantos años, que ya no podrás hacer frente al daño inexorable de la edad. Entonces, cuanto más tarde, más cerca está ese momento de jubilación, pero también hemos dicho que el ejercicio nos fortalece. Por lo tanto, podemos enlentecer ese envejecimiento y por lo tanto creo que no está claro dónde está ese fin de nuestra carrera deportiva. Hay estudios que han examinado en el largo plazo los efectos de correr ultras y pese a que sí hay daño agudo en todos los sistemas, no se ha encontrado asociación. O sea, no entre la población corredora, podemos también expresarlo así, no habría mayores tasas de nada, de ningún tipo de enfermedad o trastorno o achaque, no hay unas prevalencias mayores que en la población general. O sea, que no está asociado, no por correr te va a pasar X u X cosa. Pero eso sí, yo entiendo que para lograr esa longevidad, para lograr que, pese a que estemos corriendo algo aparentemente perjudicial, pese a que estemos haciendo ultras o medias maratones intensas, haciendo algo aparentemente perjudicial, para lograr que eso no nos afecte, yo diría que la clave es el recovery, es decir, tiempo suficiente de recuperación, que no está definido en ningún lugar, pero pues yo diría que semanas, meses, incluso entre carrera y carrera. Y luego, ¿qué haces durante ese tiempo? ¿No? Y era, decíamos, dieta regular, no solo intra o peri y entreno, y gestión del estrés, sueño, fuerza. Espero haber aportado información interesante, espero haber aportado información útil, no sé si decir esperanzadora. Es verdad que he jugado un poco con los números que he ido viendo a través de esos varios estudios, por lo menos creo que os voy a dejar el link al de la edad pico y al de la defensa, digamos, contra el declive en el VO2 max si mantienes el régimen de entrenamiento. Yo creo que esos dos podrían ser los principales, o quizá también el de efectos a largo plazo de correr ultras, quizá esos tres. Espero eso, que haya sido interesante, espero que haya sido útil, incluso esperanzador, ver que pese a lo que nos diga nuestro entorno, esto no es tan malo, no es tan problemático el haber empezado tarde y eso no está escrito en ningún lugar hasta cuándo podremos mantenerlo. Y por supuesto, todo lo anterior, ya hemos dicho que para las lesiones por sobreuso hay que vigilar muy estrechamente, muy cuidadosamente la carga y hacerla progresar de manera sensata. Y hemos dicho también que para que esos ultras de montaña no nos afecten hay que cuidar el recovery, que incluye un montón de apartados, además de tiempo. O sea que todo esto creo que tiene sentido si, por resumir, hacemos las cosas bien. O sea, no estoy diciendo, no he querido decir con este episodio, ¡hala, vamos todos a lo loco a correr 35 carreras al año! Todo lo contrario. Voy a cerrar de una vez y lo que digo es que, como siempre, he intentado dar elementos de juicio, no respuestas definitivas, no soluciones, no recetas. No estoy diciendo a nadie que tenga que hacer X kilómetros al día, X volúmenes semanales, X carreras al año, sino que a juzgar por estos datos parece que muchos de los mantras que han calado de que no podemos hacer deporte si empezamos tarde, de que no podemos seguir haciendo deporte durante muchos años, mucho menos un deporte de impacto como el correr, simplemente cuestionar
estos mantras, estos presupuestos, pero que no le digo a nadie exactamente lo que tiene que decir. Esto es food for thought, como dicen en inglés. O sea, cosas para pensar. Bueno, espero haber dado cosas para pensar. A la pisar sendas.